En su fiesta de empresa, mi esposa se burló de mí. Su jefa me deslizó una tarjeta y susurró: «Llámame si quieres una mujer que te valore». El rostro de mi esposa cuando vio la mano de ella sobre mi hombro. Inolvidable. Lo que sucedió esa noche en la gala farmacéutica cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y mi propio valor. Yo había estado dirigiendo una exitosa empresa de optimización logística durante 8 años, construyéndola desde la nada hasta convertirla en algo que generaba sólidos ingresos de 8 cifras en pesos. Pero, al parecer, eso no era lo suficientemente impresionante para los colegas de investigación de Sofía en la ceremonia de premios en Polanco, en la Ciudad de México. La vi transformarse en el momento en que entramos en ese lujoso salón de baile. Toda su actitud cambió al ver a su equipo reunido alrededor del bar con sus atuendos de cóctel de diseñador. «Oh, ahí está mi grupo de investigación», dijo, prácticamente saltando de emoción, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Solo intenta pasar desapercibido esta noche, ¿de acuerdo? Esta gente es muy exitosa». Debería haber reconocido las señales de alerta justo ahí, pero todavía era lo suficientemente ingenuo como para pensar que lo decía como una forma de apoyo. La primera señal de alerta llegó cuando me presentó al Dr. Pérez, el investigador principal de su proyecto. «Este es Santiago, solo mi esposo», dijo con un gesto despectivo, y luego se lanzó inmediatamente a una elaborada explicación del trabajo innovador de Pérez sobre los inhibidores de la síntesis de proteínas. Solo mi esposo, como si yo fuera un accesorio que había traído a regañadientes. Cuando Pérez preguntó cortésmente por mi trabajo, Sofía interrumpió antes de que pudiera responder. «Oh, Santiago hace cosas de logística. Nada muy emocionante. Doctor Pérez, cuéntele sobre su presentación en la conferencia de Ginebra el mes pasado». Sentí que mi cara se sonrojaba de vergüenza mientras Pérez me daba uno de esos incómodos asentimientos de simpatía que la gente reserva para situaciones sociales incómodas. El patrón se repitió durante toda la noche, y cada presentación se volvió más humillante que la anterior. «Esta es la doctora Martínez. Está revolucionando los protocolos de tratamiento del cáncer. Y este es mi esposo». El contraste siempre era marcado, elaborados elogios profesionales para todos los demás, comentarios despectivos y de último momento para mí. Me vi relegado a traer bebidas y a permanecer en silencio mientras Sofía acaparaba la atención hablando de logros de laboratorio a los que no podía contribuir, a pesar de que mi experiencia en gestión de la cadena de suministro era directamente relevante para los desafíos de distribución farmacéutica que estaban discutiendo. El punto de quiebre llegó cuando su colega, el Dr. Valdés, mencionó que tenía problemas con la gestión de inventario en su planta de fabricación. Empecé a ofrecer ideas sobre estrategias de optimización que había implementado para clientes similares, pero Sofía me interrumpió a mitad de la frase. «Santiago, ¿podrías traerme otro vino blanco?» El Sauvignon Blanc, no el Chardonnay. Literalmente me dio la espalda para continuar la conversación, dejándome allí de pie como si fuera un empleado contratado mientras discutían problemas que yo podría haber resuelto en sueños. ¿El doctor?» Valdés parecía genuinamente incómodo, mirando alternativamente a Sofía y a mí con evidente confusión sobre por qué ella había descartado una aportación potencialmente valiosa. Caminé hacia el bar sintiéndome más insignificante que en años, pidiendo su vino mientras escuchaba fragmentos de conversaciones sobre las brillantes contribuciones de investigación de mi esposa y preguntándome cuándo me había vuelto tan insignificante a sus ojos que ni siquiera me dejaba hablar profesionalmente. El camarero, un chico probablemente 10 años más joven que yo, me lanzó una mirada de complicidad mientras servía el Sauvignon Blanc. «¿Noche difícil?», preguntó en voz baja. Yo solo asentí, sin atreverme a hablar por miedo a revelar lo humillado que me sentía. Cuando regresé con la bebida de Sofía, ella estaba inmersa en una animada discusión sobre estrategias de financiación de subvenciones, su rostro iluminado con un entusiasmo genuino que no le había visto dirigido a nada que me involucrara en meses. Tomó el vino sin agradecerme, sin siquiera apartar la mirada de sus colegas, y me di cuenta de que estaba viendo a mi esposa en su elemento, un elemento que aparentemente no tenía espacio para mí más que como un accesorio conveniente. Para entonces, otros invitados definitivamente estaban notando la dinámica, lanzándome miradas de simpatía e incluyéndome en conversaciones de las que Sofía seguía desviando mis áreas de especialización, pero su lástima solo hacía la situación más mortificante. Fue entonces cuando la doctora Victoria Cantú hizo su entrada, y de inmediato comprendí por qué Sofía había estado tan nerviosa esa noche. Victoria acaparó la atención en el momento en que se unió a nuestro grupo,
su presencia llenando el espacio como si fuera dueña no solo de la sala, sino de todo el edificio, lo cual, técnicamente, era cierto como la recién nombrada vicepresidenta de operaciones. Probablemente tendría poco más de 40 años, vestida impecablemente de una manera que gritaba confianza ejecutiva, y se movía entre la multitud con la zancada decidida de alguien que nunca había dudado de su lugar en ninguna habitación. Todo el lenguaje corporal de Sofía cambió en el instante en que Victoria se acercó, su actitud forzada y casual se volvió notablemente más rígida y deferente. Doctora Cantú, muchas gracias por venir esta noche, dijo Sofía, su voz adoptando un tono empalagosamente dulce que nunca antes le había escuchado. Espero que esté disfrutando de la celebración. La sonrisa de Victoria era educada pero calculadora mientras sus ojos recorrían nuestro pequeño grupo, captando la dinámica con la aguda evaluación de alguien acostumbrado a leer la política y las estructuras de poder de las salas de juntas. Es un evento encantador, Sofía. He estado esperando conocer a las personas detrás de nuestros éxitos de investigación, dijo. Luego su mirada se posó directamente en mí con un enfoque inesperado. Y tú debes ser Santiago. Sofía te menciona de vez en cuando. La forma en que dijo, de vez en cuando, tenía un peso sutil, como si hubiera notado la poca frecuencia con la que Sofía mencionaba a su esposo a pesar de hablar constantemente de todos los demás en su vida. La risa de Sofía sonó forzada y quebradiza. Sí, ese es mi esposo. Santiago se dedica a la logística. Pero Victoria no me descartó como todos los demás esa noche. En cambio, se acercó, extendiendo su mano con genuino interés. Optimización logística, si no me equivoco. Sofía mencionó que trabajas con gestión de la cadena de suministro para empresas manufactureras. Me sorprendió que Sofía hubiera mencionado mi trabajo, dado su comportamiento de esa noche, pero le estreché la mano a Victoria y sentí el firme agarre de alguien que se tomaba los negocios en serio. Así es. Me especializo en la distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. En realidad, hay mucha superposición con su industria. Los ojos de Sofía se abrieron un poco, probablemente dándose cuenta de que nunca se había molestado en aprender los detalles de lo que yo hacía realmente o para qué industrias trabajaba. La expresión de Victoria se agudizó con un genuino interés profesional. ¿De verdad? Hemos estado lidiando con algunas ineficiencias de distribución en nuestras operaciones en el Bajío. Nuestro socio logístico actual parece estar perdiendo oportunidades de optimización. Podía sentir la incomodidad de Sofía irradiando a mi lado mientras me lanzaba a discutir estrategias de gestión de inventario, sistemas de entrega justo a tiempo y metodologías de reducción de costos que había implementado para otros clientes farmacéuticos. Por primera vez en toda la noche, estaba hablando de algo que conocía a la perfección, y Victoria escuchaba con la atención concentrada de alguien que entendía las implicaciones financieras de lo que estaba describiendo. Esas son exactamente el tipo de soluciones que necesitamos, dijo Victoria, su tono con la autoridad de alguien que tomaba decisiones millonarias regularmente. Su enfoque para minimizar el desperdicio mientras se mantiene el cumplimiento normativo suena particularmente relevante para nuestros desafíos. Sofía intentó redirigir la conversación hacia su investigación, pero Victoria siguió haciéndome preguntas detalladas sobre los plazos de implementación, las proyecciones de costos y los resultados medibles que había logrado para clientes anteriores. Me encontré explicando complejos algoritmos de optimización y métricas de eficiencia mientras Sofía permanecía allí, cada vez más incómoda con la atención profesional que estaba recibiendo de su jefa. Santiago claramente conoce su campo, observó Victoria, mirando significativamente a Sofía. Tengo curiosidad por saber por qué nunca has mencionado su experiencia en nuestras reuniones de operaciones cuando discutimos los desafíos logísticos. La pregunta quedó en el aire como un desafío, y el rostro de Sofía se sonrojó mientras buscaba una explicación que no revelara que nunca había escuchado o valorado realmente lo que yo hacía profesionalmente. No quería parecer que estaba promocionando el negocio de mi esposo, dijo débilmente, lo cual era ridículo considerando que se había pasado toda la noche promoviendo los logros profesionales de todos los demás. La sonrisa de Victoria se volvió aún más incisiva. Qué considerada de tu parte ser tan modesta con las cualificaciones de tu esposo. El énfasis que puso en modesta dejó en claro que había reconocido exactamente qué tipo de dinámica estaba presenciando, y la incomodidad de Sofía se estaba volviendo visible para todos en nuestro círculo. 20 minutos después, me encontré solo en el jardín de la azotea del hotel, necesitando aire y espacio para procesar lo que acababa de suceder con las agudas observaciones de Victoria sobre el trato que Sofía me daba.
El horizonte de la Ciudad de México brillaba más allá de las barreras de cristal, y yo estaba bebiendo un whisky mientras intentaba entender cómo mi matrimonio se había deteriorado hasta el punto de que mi propia esposa se avergonzaba de reconocer mis logros profesionales. Oí el chasquido de unos tacones en el sendero de piedra y me giré para encontrar a Victoria acercándose con 2 copas de vino, su expresión más seria que la que había tenido abajo. Esperaba encontrarte aquí arriba, dijo, ofreciéndome una de las copas. Parecía que necesitabas un poco de aire fresco después de esa actuación. Acepté el vino, sin saber cómo responder a su franqueza. Sofía solo está protegiendo su imagen profesional. Es una gran noche para su departamento. Victoria se rió, pero no había humor en su risa. Santiago, he estado observando esta dinámica durante meses a través de los patrones de comportamiento de Sofía en la oficina. Habla de todos en su vida excepto de ti. Menciona constantemente a los cónyuges de sus colegas, pero nunca habla de los logros de su esposo y se pone visiblemente incómoda cuando alguien pregunta por su vida personal. La observación me golpeó como un golpe físico porque confirmaba lo que había estado sintiendo pero no había querido reconocer. Habla de los cónyuges de otras personas. Victoria asintió, acomodándose en la silla frente a mí con la confianza casual de alguien acostumbrado a las conversaciones difíciles. Constantemente. El bufete de abogados del esposo del doctor Pérez, la galería de arte de la esposa de la doctora Martínez, incluso el ascenso del novio del técnico de laboratorio en el banco. Pero cuando alguien pregunta por ti, cambia de tema o da respuestas vagas y evasivas. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago al darme cuenta de que Sofía me había estado borrando sistemáticamente de su identidad profesional durante meses, quizás años. Noté que te interrumpió esta noche cuando el doctor Valdés mencionó los problemas de inventario, continuó Victoria. Esos son exactamente los problemas que le cuestan a nuestra empresa millones de pesos anualmente, y tú claramente tenías soluciones, pero te silenció como si fueras un pariente vergonzoso en una cena familiar. La precisión de esa comparación me dolió porque capturaba perfectamente cómo Sofía me había hecho sentir, como alguien a quien hay que gestionar y minimizar en lugar de valorar y apoyar. Victoria sacó una tarjeta de visita de su bolso, pero no del tipo corporativo estándar que habían estado repartiendo abajo. Esta era de cartulina personal con su número privado. Tengo una proposición para ti, y quiero que la consideres cuidadosamente. Tomé la tarjeta, notando el peso del papel y la elegante simplicidad del diseño. ¿Qué tipo de proposición? Sus ojos se encontraron directamente con los míos, y vi algo allí que no tenía nada que ver con redes de negocios. Mi empresa necesita un consultor de logística que entienda la distribución farmacéutica. El contrato que te ofrezco valdría más que tus ingresos anuales actuales, y te pondría en asociación directa con la dirección ejecutiva en lugar de con la gerencia media. La oportunidad profesional era lo suficientemente impresionante, pero algo en su tono sugería que esto era más que solo optimización de negocios. Y personalmente, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con mi franqueza. Victoria sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que le había visto en toda la noche. Personalmente, me resulta refrescante conocer a un hombre que ha construido algo sustancial sin necesidad de menospreciar a otros para sentirse importante. Tu esposa no parece apreciar esa cualidad. La implicación quedó suspendida entre nosotros como un puente que podía cruzar o ignorar. Victoria, estoy casado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un tono más íntimo. ¿Lo estás? ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy sentada, pareces un hombre al que han hecho sentir invisible en su propia relación. Su mano se posó ligeramente en mi antebrazo. Las mujeres exitosas sabemos cómo apreciar a los hombres exitosos, Santiago. No nos sentimos amenazadas por la competencia. Nos atrae. Miré sus dedos cuidados sobre la manga de mi chaqueta y sentí una sacudida de atracción que no había experimentado en años. No solo física, aunque Victoria era innegablemente hermosa, sino la embriagadora sensación de ser visto y valorado por alguien que operaba en los más altos niveles de logro. Mi esposo solía hacerme sentir pequeña por mis ambiciones, continuó en voz baja. Comentarios sutiles sobre mi horario de trabajo, comentarios pasivo-agresivos sobre mi salario, un socavamiento constante disfrazado de preocupación. Me quedé demasiado tiempo porque pensaba que la lealtad importaba más que el respeto.
Sus palabras me calaron hondo con una precisión devastadora porque reconocí el mismo patrón a la inversa, la constante minimización de mis logros por parte de Sofía, su vergüenza por mi presencia en sus círculos profesionales, su exclusión sistemática de la identidad que presentaba a sus colegas. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El pulgar de Victoria trazó un pequeño círculo en mi muñeca. Estoy sugiriendo que la vida es demasiado corta para pasarla con alguien que ve tu éxito como una amenaza en lugar de un activo. El contrato de consultoría es real y sustancial, pero mentiría si dijera que eso es todo lo que ofrezco. Antes de que pudiera responder, oí una brusca inhalación detrás de mí y me giré para ver a Sofía de pie en la entrada del jardín, con el rostro pálido de conmoción al ver la mano de Victoria en mi brazo y la forma íntima en que estábamos sentados juntos. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como si no pudiera procesar lo que estaba presenciando. Y por primera vez en toda la noche, vi un miedo genuino en sus ojos al darse cuenta de que su jefa me estaba ofreciendo exactamente lo que ella me había estado negando: reconocimiento, respeto y algo que se parecía mucho al deseo. Lo que sucedió a continuación probablemente se comentará en los círculos de la industria farmacéutica durante años, porque los celos de Sofía no solo alcanzaron un punto de quiebre, sino que detonaron como una demolición controlada de toda su carrera. Cruzó furiosa el jardín de la azotea, con la furia ardiendo en sus ojos, sus tacones resonando contra la piedra como disparos, y supe de inmediato que lo que saliera de su boca iba a ser catastrófico. «Quítale las manos de encima a mi esposo», le espetó a Victoria, su voz resonando en la terraza lo suficientemente alto como para que otros invitados se giraran a mirar. Victoria retiró tranquilamente su mano de mi brazo y se puso de pie con la gracia mesurada de alguien que había manejado enfrentamientos en salas de juntas con accionistas hostiles. Pero Sofía ya había superado el punto del pensamiento racional. «Este es un comportamiento completamente inapropiado por parte de una alta ejecutiva», continuó Sofía, su voz elevándose a un tono que estaba atrayendo a una multitud de colegas curiosos. «Estás acosando sexualmente a mi esposo en un evento de la empresa, y no lo toleraré». La acusación quedó suspendida en el aire como una granada a la que le han quitado el seguro, y vi cómo la expresión de Victoria cambiaba de sorpresa a cálculo mientras procesaba lo que Sofía acababa de decir frente a docenas de testigos. «Sofía», dije en voz baja, tratando de calmar la situación antes de que se volviera irreversible. Pero ella se giró hacia mí con un veneno que nunca antes le había visto. «No te atrevas a defenderla, Santiago». Vi cómo te tocaba, susurrándote al oído como una desesperada depredadora que busca hombres más jóvenes. El insulto fue tan desmedido que varias personas jadearon audiblemente, y me di cuenta de que Sofía acababa de cruzar un territorio del que no había vuelta atrás. Victoria permaneció perfectamente tranquila, su voz firme y profesional mientras se dirigía a la creciente multitud. «Creo que todos aquí presenciaron una conversación de negocios entre dos profesionales, nada más». Pero Sofía estaba fuera de sí, alimentada por meses de inseguridad y el terror de ver a su jefa mostrar interés en el esposo que había estado devaluando sistemáticamente. ¿Conversación de negocios? Tenías las manos por todo él. Esto es acoso sexual, y lo voy a denunciar a Recursos Humanos el lunes a primera hora. La multitud crecía, con gente sacando sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un colapso que pondría fin a su carrera, y Sofía parecía ajena a la evidencia digital que se estaba capturando de su crisis pública. La sonrisa de Victoria era afilada como una navaja mientras señalaba las cámaras de seguridad situadas alrededor de la terraza. «Adelante, denuncia lo que consideres apropiado. Estoy segura de que las grabaciones mostrarán exactamente lo que ocurrió aquí esta noche». El color desapareció del rostro de Sofía al darse cuenta de que acababa de acusar a una vicepresidenta de acoso sexual frente a testigos y cámaras que contradecirían su versión de los hechos. Pero estaba demasiado inmersa en su ira como para dejar de cavar su propia tumba. ¿Crees que puedes robarme a mi esposo porque tienes dinero y poder? Él no está interesado en una ejecutiva desesperada que tiene que aprovecharse de hombres casados porque no puede encontrar a nadie de su edad. Los ataques personales se volvían más feos, y pude ver a la gente de la multitud intercambiando miradas de asombro y vergüenza ajena mientras Sofía revelaba exactamente qué tipo de persona era bajo la fachada profesional. El doctor Pérez, que había sido uno de sus mayores apoyos, negaba con la cabeza con evidente decepción, mientras que la doctora Martínez había comenzado a retroceder como si no quisiera que la asociaran con el espectáculo. «Sofía, dije con firmeza. Pero ella estaba completamente fuera de sí, señalando a Victoria con un dedo acusador mientras su voz resonaba en la azotea.
Todo el mundo necesita saber con qué clase de depredadora estamos trabajando. Está usando su posición para acosar sexualmente a los cónyuges de los empleados. La respuesta de Victoria fue entregada con la fría precisión de alguien que acaba de ver a un oponente cometer un suicidio profesional. Creo que deberías tomarte un tiempo para calmarte antes de decir algo más de lo que te arrepentirás, Sofía. Tu comportamiento de esta noche ha sido grabado por múltiples fuentes, y sospecho que Recursos Humanos estará muy interesado en revisar las imágenes de una subordinada haciendo acusaciones falsas contra una superior en un foro tan público. La implicación era clarísima. Sofía acababa de destruir su carrera frente a colegas que nunca volverían a verla de la misma manera, y la evidencia en vídeo mostraría exactamente quién había sido inapropiado y quién se había mantenido profesional durante todo el encuentro. El rostro de Sofía pasó de sonrojado por la ira a pálido como un fantasma a medida que la magnitud de lo que había hecho comenzaba a calar. Pero el daño ya estaba hecho y se extendía por las redes sociales mientras la gente publicaba vídeos de su colapso con leyendas sobre drama laboral e implosión profesional. Vi a mi esposa darse cuenta de que acababa de cometer un suicidio profesional mientras intentaba proteger un matrimonio que había estado socavando sistemáticamente. Y la ironía era tan profunda que casi sentí lástima por ella, hasta que recordé cómo se había pasado toda la noche tratándome como un accesorio vergonzoso que desearía haber podido dejar en casa. El viaje a casa fueron 45 minutos de Sofía haciendo frenéticamente llamadas de control de daños mientras yo estaba sentado en el asiento del copiloto, viendo cómo su vida profesional implosionaba en tiempo real a través de una serie de conversaciones cada vez más desesperadas. Le temblaban las manos mientras marcaba rápidamente a colegas, representantes de recursos humanos y a cualquiera que pensara que podría ayudar a salvar los restos de su carrera. Pero cada conversación terminaba con el mismo silencio derrotado que me decía que su situación era desesperada. Doctor Pérez, por favor, sabe que no suelo ser así, suplicaba por teléfono, con la voz quebrada por la desesperación. Fue solo un malentendido que se exageró. Pude oír el tono incómodo de Pérez incluso desde el asiento del copiloto mientras explicaba que ya circulaban varios vídeos de su colapso en las redes sociales y que varios colegas habían expresado su preocupación por su juicio profesional y su estabilidad emocional. El rostro de Sofía se descompuso al darse cuenta de que su reputación estaba siendo destruida en tiempo real por sus propios colegas que compartían imágenes de su crisis pública. La siguiente llamada fue a su jefe de departamento, quien le informó que iba a ser puesta en baja administrativa a la espera de una investigación completa sobre su conducta en el evento de la empresa y que tendría que reunirse con Recursos Humanos el lunes a primera hora para dar su versión de los hechos. Baja administrativa, repitió Sofía, con la voz hueca por la conmoción. ¿Por cuánto tiempo? La respuesta, al parecer, no fue alentadora, porque colgó e inmediatamente llamó a su mentor de la escuela de posgrado, buscando desesperadamente consejos sobre cómo manejar las acusaciones de hacer falsas denuncias de acoso contra una superior. Para cuando llegamos a nuestra entrada, Sofía había recibido llamadas de 3 representantes diferentes de Recursos Humanos, 2 colegas de departamento expresando su decepción y un escueto mensaje del asistente de Victoria programando una reunión formal para discutir su comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo y sus falsas acusaciones contra la dirección ejecutiva. Las consecuencias profesionales se acumulaban más rápido de lo que Sofía podía procesarlas. Y me encontré en la surrealista posición de ver a mi esposa darse cuenta de que su carrera estaba efectivamente acabada porque no pudo soportar ver a otra mujer mostrar interés en el esposo que había estado dando por sentado. Santiago, tienes que ayudarme, dijo en el momento en que entramos, con su compostura profesional completamente destrozada. A Victoria le gustas, obviamente. Quizás podrías hablar con ella. Explicarle que yo solo estaba molesta y que no quise decir lo que dije. La ironía era abrumadora. Después de pasar años minimizando mi valor profesional y tratándome como un secreto vergonzoso, Sofía ahora me rogaba que usara mi nueva conexión con su jefa para salvar la carrera que acababa de destruir por celos. ¿Ayudarte cómo, exactamente?, pregunté, genuinamente curioso sobre lo que esperaba que hiciera después de verla humillarnos públicamente a ambos. Dile que no suelo ser así, que la acusación de acoso fue solo por los celos del momento, que respeto su liderazgo y que nunca socavaría intencionadamente su autoridad. Sofía caminaba de un lado a otro de nuestro salón como un animal enjaulado, su mente repasando escenarios de control de daños que parecían depender de mi disposición a abogar por ella.
Me senté en nuestro sofá y miré realmente a mi esposa por primera vez en meses, viendo no a la investigadora segura de sí misma que imponía respeto en sus círculos profesionales, sino a una mujer desesperada que había calculado tan mal que ahora dependía del esposo que había estado devaluando sistemáticamente. Sofía, acusaste a una vicepresidenta de acoso sexual frente a docenas de testigos y múltiples cámaras. La llamaste depredadora desesperada. Hiciste acusaciones falsas que podrían haber destruido su carrera si no hubiera evidencia en vídeo que contradijera tus afirmaciones. La realidad de lo que había hecho finalmente estaba calando mientras yo exponía la magnitud de su suicidio profesional. Pero podrías explicar que solo estaba protegiendo nuestro matrimonio, que cualquier esposa reaccionaría así al ver a su esposo siendo seducido por otra mujer. Todavía intentaba justificar su comportamiento en lugar de reconocer lo inapropiado y autodestructivo que había sido para su carrera. ¿Protegiendo nuestro matrimonio?, pregunté, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí al procesar sus palabras. ¿Cuándo fue la última vez que protegiste algo de nuestro matrimonio, Sofía? ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste como algo más que, solo tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés en mi trabajo o me trataste como alguien de quien estabas orgullosa de estar? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, y vi a Sofía darse cuenta de que me estaba pidiendo que la salvara de las consecuencias de tratarme mal durante años, usando una conexión que nunca había querido que yo tuviera con una mujer por la que nunca me había permitido ser lo suficientemente impresionante como para atraer. 3 días después, me encontraba en la oficina de esquina de Victoria con vistas al centro de la Ciudad de México, aparentemente para discutir el contrato de consultoría logística que había mencionado. Pero ambos sabíamos que esta reunión era sobre mucho más que la optimización de la cadena de suministro. Su oficina era todo lo que había esperado, ventanas del suelo al techo, muebles elegantes que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente, y el tipo de lujo discreto que gritaba poder ejecutivo sin ser ostentoso. Victoria llevaba un traje azul marino que le quedaba perfecto, y se movía por la oficina con la gracia segura de alguien completamente cómoda en posiciones de autoridad. Me alegro de que hayas llamado, dijo, indicándome que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio de caoba. Después del drama del sábado por la noche, no estaba segura de si querrías continuar con nuestra discusión de negocios. Me acomodé en la silla, notando la calidad de todo en su oficina, y sintiendo que finalmente estaba en una habitación donde mi éxito profesional se daba por sentado en lugar de ser cuestionado. La oportunidad de consultoría me interesa, independientemente de lo que pasó con Sofía. Victoria sonrió, sacando una carpeta gruesa con contratos y proyecciones financieras. Bien, porque lo que ofrezco es sustancial. Estamos hablando de un contrato exclusivo de 3 años para renovar toda nuestra red de distribución del Bajío con bonificaciones por rendimiento que podrían duplicar tus ingresos anuales actuales. Deslizó los documentos sobre su escritorio, y me encontré mirando números que representaban más dinero del que jamás había imaginado ganar de una sola relación con un cliente. El alcance del proyecto era enorme: coordinar las cadenas de suministro de 17 plantas de fabricación, implementar sistemas de gestión de inventario de última generación y establecer alianzas de distribución que revolucionarían la forma en que sus productos llegaban al mercado. Esto es increíble, dije, examinando los requisitos técnicos y dándome cuenta de que este era exactamente el tipo de desafío que había estado esperando durante toda mi carrera. Pero tengo que preguntar, ¿es esto un negocio legítimo o me lo ofreces por lo que está pasando con Sofía? Victoria se reclinó en su silla, su expresión volviéndose más seria. Santiago, no mezclo los negocios con los sentimientos personales. Este contrato existe porque nuestro actual socio logístico nos está costando millones anualmente por ineficiencia, y tu experiencia es exactamente lo que necesitamos para resolver esos problemas. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Pero mentiría si dijera que no esperaba que esto nos diera oportunidades para trabajar en estrecha colaboración. La honestidad fue refrescante después de años del estilo de comunicación pasivo-agresivo de Sofía, y sentí que algo se agitaba en mi pecho que no tenía nada que ver con el avance profesional y todo que ver con ser cortejado por alguien que veía mi valor claramente. ¿Qué tipo de oportunidades? Victoria se levantó y rodeó su escritorio, apoyándose en el borde de una manera que la colocó directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para oler su caro perfume. Del tipo en que construimos algo juntos, profesional y personalmente, donde tu inteligencia es apreciada en lugar de minimizada, donde tu éxito realza el mío en lugar de amenazarlo. Su mano se posó en mi hombro, el mismo gesto que había desatado la espiral de celos de Sofía.
pero esta vez, no había más testigos que nosotros. Sofía no te merece, Santiago. Pasó años haciéndote más pequeño para sentirse más grande. Y eso no es lo que parece el amor. La observación me caló hondo porque capturaba perfectamente lo que había estado sintiendo, pero no podía articular, que el trato de Sofía hacia mí no era una asociación de apoyo, sino una disminución sistemática diseñada para manejar sus propias inseguridades. Victoria, esto va muy rápido, dije, aunque no hice ningún esfuerzo por apartarme de su contacto. ¿Lo es? ¿O es que has estado yendo tan lento durante tanto tiempo que un ritmo normal te parece apresurado? Se inclinó más cerca, su voz bajando a un tono más íntimo. Sé lo que quiero, Santiago. Quiero un compañero que me desafíe intelectualmente, que haya construido algo sustancial con sus propias manos, que no necesite derribar a otros para sentirse exitoso. Su pulgar trazó mi mandíbula, y sentí un deseo que no había experimentado en años, no solo atracción física, sino la embriagadora sensación de ser verdaderamente deseado por alguien que opera en los más altos niveles de logro. ¿Y Sofía? La investigación, su carrera. La sonrisa de Victoria era segura y ligeramente depredadora. Sofía tomó sus decisiones el sábado por la noche. La investigación concluirá que hizo acusaciones falsas de acoso contra una superior, mostró una conducta poco profesional en un evento de la empresa y evidenció problemas de juicio preocupantes que plantean dudas sobre su idoneidad para su puesto. La evaluación clínica de la sentencia de muerte profesional de Sofía debería haberme molestado más de lo que lo hizo, pero me encontré sintiéndome extrañamente distante de las consecuencias de mi esposa. Y entonces la mano de Victoria se movió hacia la parte posterior de mi cuello, sus dedos jugando con mi cabello de una manera que envió una corriente eléctrica por mi columna vertebral. Entonces tú y yo construimos algo extraordinario juntos. Una asociación comercial que revoluciona la logística farmacéutica y una relación personal entre iguales que aprecian el éxito del otro. Se inclinó hasta que sus labios estuvieron a centímetros de los míos. Tengo un ático a 20 minutos de aquí. Podríamos continuar esta conversación en un lugar más privado, discutir los puntos más delicados de nuestra posible asociación. La invitación era clara, y me di cuenta de que estaba en una encrucijada que determinaría el resto de mi vida, permanecer leal a una mujer que había pasado años haciéndome sentir inadecuado, o entrar en una relación con alguien que me veía como un activo digno de ser perseguido. 6 meses después, estoy de pie junto a Victoria en la cumbre anual de innovación farmacéutica en Monterrey, vistiendo un traje hecho a medida que realmente me queda bien y viéndola presentarme a los líderes de la industria como su brillante socio tanto en los negocios como en la vida. La transformación en mis circunstancias es tan completa que a veces tengo que recordarme que esta es realmente mi realidad ahora, no una fantasía elaborada que he construido para escapar de la disminución que había aceptado como normal en mi matrimonio con Sofía. Damas y caballeros, me gustaría presentarles a Santiago Ramírez, el genio de la logística que ha revolucionado nuestras redes de distribución y le ha ahorrado a nuestra empresa más de 200 millones de pesos en costos operativos solo este año, anuncia Victoria a un grupo de ejecutivos farmacéuticos. Su mano descansando con orgullo en mi brazo en el mismo gesto que había desencadenado el colapso que acabó con la carrera de Sofía. La diferencia en cómo Victoria me presenta en comparación con cómo Sofía solía despreciarme es tan marcada que es casi cómica. Donde Sofía me presentaría como, solo mi esposo, con un trasfondo de disculpa, Victoria exhibe mis logros como trofeos que está genuinamente emocionada de mostrar. Mi empresa de consultoría se ha triplicado en tamaño desde que nos asociamos con la compañía de Victoria, y nos hemos expandido a la distribución de dispositivos médicos y la logística de biotecnología, convirtiéndome en uno de los especialistas más solicitados en la gestión de la cadena de suministro farmacéutica. El contrato que Victoria ofreció no solo era legítimo, fue la plataforma de lanzamiento para el tipo de éxito profesional del que siempre supe que era capaz, pero que nunca me habían animado a perseguir mientras estaba casado con alguien que veía mis logros como amenazas a su propia identidad. Victoria y yo nos mudamos juntos hace 3 meses, y vivir con alguien que celebra mi éxito en lugar de minimizarlo ha sido como descubrir que había estado conteniendo la respiración durante años sin darme cuenta. Hace preguntas detalladas sobre mis proyectos, aporta ideas para soluciones a desafíos logísticos complejos y trata mis conocimientos profesionales como contribuciones valiosas a las conversaciones en lugar de interrupciones que hay que gestionar. La expansión de la planta de Portland va adelantada gracias al innovador enfoque de almacenamiento de inventario de Santiago, le dice a un grupo de inversores durante la cena, sonriéndome con orgullo genuino. Sus mejoras de eficiencia van a ser el modelo para toda nuestra operación en el Pacífico.
Me encuentro sentándome más erguido, hablando con más confianza, ocupando espacio en las conversaciones como lo hacen las personas exitosas cuando no se les hace sentir constantemente que deben disculparse por su experiencia. El acuerdo de divorcio de Sofía se finalizó el mes pasado, y terminó con mucho menos de lo que esperaba porque mis ingresos habían aumentado tan drásticamente durante nuestra separación que la división de bienes me favoreció enormemente. Su carrera nunca se recuperó del incidente de la acusación de acoso. Fue transferida a un pequeño centro de investigación en Tlaxcala después de completar un entrenamiento de sensibilidad obligatorio y aceptar una amonestación formal que la seguirá por el resto de su vida profesional. A través de amigos en común, escuché que le cuesta encontrar su lugar en el centro más pequeño, donde su estatus anterior como una estrella de investigación en ascenso no significa nada y su reputación como alguien que hace acusaciones falsas contra sus superiores la ha precedido. Sigue preguntando a la gente si alguna vez la mencionas, me dijo el doctor Pérez en una conferencia el mes pasado, negando con la cabeza con evidente desaprobación. Sigue hablando de cómo ustedes dos tenían algo especial y que ella cometió un error, que lo destruyó todo. La caracterización de sus años de desprecio sistemático y su colapso público final como un error, demuestra que todavía no entiende lo que realmente salió mal. Pero me encuentro sintiendo solo una simpatía distante por alguien que tenía todo lo que necesitaba y lo tiró a la basura porque no pudo reconocer su valor. Victoria y yo estamos planeando nuestro anuncio de compromiso para la gala de la industria del próximo mes, el mismo evento donde Sofía nos humilló a ambos hace exactamente un año, y la simetría se siente como la forma que tiene el universo de subrayar cuán completamente se ha transformado mi vida. ¿Estás nervioso por volver a ver a los antiguos colegas de Sofía?, me preguntó Victoria anoche mientras revisábamos la lista de invitados para la gala. No estoy nervioso, respondí, atrayéndola más cerca en el balcón de nuestro ático con vistas a las luces de la ciudad. Agradecido. Si ella no hubiera mostrado a todos exactamente quién era esa noche, podría haberme quedado en una relación donde constantemente me hacían sentir inadecuado en lugar de encontrar a alguien que ve mi valor claramente. Victoria sonrió y me besó con la pasión de alguien que nunca había dudado de que yo era digno de ser perseguido, digno de ser celebrado, digno de construir una vida alrededor. La pérdida de ellos es definitivamente mi ganancia, murmuró contra mis labios. Y me di cuenta de que, por primera vez en años, me sentía como el premio de alguien en lugar de su carga. Sofía intentó contactarme a través de LinkedIn hace 2 semanas con un mensaje sobre cerrar el ciclo y entender que salió mal, pero lo borré sin responder porque algunos capítulos de la vida es mejor dejarlos permanentemente cerrados. He construido algo extraordinario con Victoria, un imperio empresarial que está remodelando la logística farmacéutica y una relación personal basada en la admiración mutua en lugar de la complacencia unilateral. Y mirar hacia atrás no tiene ningún propósito cuando el futuro promete tanto. Mañana, anunciaremos nuestra expansión a los mercados europeos, y Victoria me presentará a socios potenciales como la mente estratégica detrás de nuestros planes de crecimiento internacional. El hombre que solía ser descartado como solo un esposo, ahora es cortejado por las empresas más grandes de México y tratado como el experto de la industria que siempre supe que podía ser. Y la mejor parte es compartir ese éxito con alguien que nunca dudó de que fuera posible.